Hola mis amigos de Budo TV Online, y después de un corto, digamos, medio tiempo de receso, hemos regresado a estas Budo Talk por su canal que, como siempre digo, es el más políticamente incorrecto de las redes sociales referente a las artes marciales que ustedes puedan encontrar hoy en día acá en el internet. Y por supuesto, ante todo, les pido que se suscriban a nuestro canal, que le den clic a la campanita para que el sistema le avise cuando publiquemos algo nuevo, y por supuesto, si puede, nos regale un like, un me gusta, un dedito para arriba para apoyar este trabajo que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Y en el día de hoy, en este regreso, si se puede decir, de estas Budo Talk, vamos a hablar de un arte japonés que lamentablemente hoy en día ha perdido popularidad en el territorio nipón y que no es muy conocido fuera de Japón, tal vez por unos cuantos. Me estoy refiriendo al arte del Yukendo, o el arte de la bayoneta, o como sería propiamente dicho, el arte del fusil con bayoneta. Y vamos a hablar un poco acerca del origen de esta arte y de las características que puedan tener para que puedan conocer las diferencias con otras artes marciales. El yukendo a menudo es confundido eh, con el kendo, pero vamos a ver por qué es diferente. A pesar de que usan casi digamos, un 90 o 88% el mismo uniforme en cuanto a similaridad, no es exactamente igual, tienen sus diferencias. E inclusive las competencias pueden ser confundidas, tal vez por el que no conozca o el que sencillamente observe con cuidado se dará cuenta que no es el mismo arte, pero bueno, sí hay sus similitudes con respecto a esto. Okay. El yukendo, o el arte de la bayoneta, es un arte marcial japonés, como dije, que se enfoca fundamentalmente en el uso del fusil largo o mosquete, ¿okay? Con, por supuesto, tradicionalmente cuando se enseñaba, con la bayoneta en la punta. Por supuesto, después se hicieron versiones de este fusil en madera, sin la punta peligrosa, lógicamente, de lo que es la bayoneta, de ese estilete, para evitar lesiones o inclusive la muerte en las prácticas. En la traducción literal de lo que es Yukendo, que originalmente era Yukenjutsu, después pasa a ser Yukendo, cuando viene ese cambio de las artes marciales del Jutsu al Do, fundamentalmente en la era Meiji. Los kanjis que lo conforman, Yukendo, ¿okay? Yu significa arma, ¿okay? En este caso el mosquete, el fusil este, ¿no? Ken significa espada, sable, una especie de alusión al arma blanca o la bayoneta que va en la punta. Y lógicamente, Dou significa vía, sendero, camino. O sea, podría ser como la traducción, como el sendero o la vía del arma con un pérfilo constante en la punta, con una bayoneta en la punta. Por supuesto, si vamos a lo que es Yuken Jutsu, sería el método o la técnica del arma con el filo en la punta, o la espada en la punta, o el estilete en la punta, o el puñal en la punta, por así decirlo. Ahora, como dije, hay mucha semejanza con lo que es el kendo moderno, ¿okay? Y de eso vamos a hablar también. Una curiosidad muy importante es que Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, lo que se conoce también como Aikido no Kaiso, fundador del Aikido, era un experto en su época, cuando estuvo de joven en el servicio militar y tuvo también sus experiencias bélicas. Era experto en el arte del Yukenjutsu, que después sería el Yukendo. Inclusive era conocido entre los soldados, entre sus compañeros, como el kami de los soldados por su letalidad usando el Yukenjutsu cuando entraba en las filas enemigas. Si no me equivoco, el término sería Heishi no Kami, el kami de los soldados. Así era conocido O-Sensei Morihei Ueshiba. E inclusive su primer Aikido, en sus primeras manifestaciones del Aikido, como era el Kibudo, por supuesto, el Yukendo, el Yuken, lo que es ese mosquete de madera, se usaba como una de las armas de prácticas del Aikibudo,
que después de la época de la guerra fue sustituido por el mismo sensei por la práctica del yo, o sea, del bastón mediano, semicorto, el yo, que conocemos hoy en día en el arte del aikido, o que sabemos que hoy en día se practica en el arte del aikido. Anteriormente y originalmente era el yuken lo que se practicaba. Eso es una curiosidad a tener en cuenta que tal vez algunos conozcan, otros tal vez no, pero es importante que nosotros traigamos aquí un poco a acotación, ¿no? Según el gran maestro japonés Isoke en varias artes marciales, practicantes de artes con armas y sin armas, Tanaka Fumon o Fumon Tanaka, como también se le puede traducir a la forma más occidental, se refiere a que el Yukendo o Yukenjutsu es basado fundamentalmente en el arte de la lanza japonesa, lo que se podría conocer como el Yari Jutsu o el Sou Jutsu, dependiendo del largo y del muchos estilos que hay de lanza. Sabemos que el que estudie, o les invito a ustedes que también hagan sus investigaciones, hay muchos tipos de lanza en Japón, muchos tipos de alabardas, como también se les puede decir, que cambian su largo, sus puntas pueden variar. Pero bueno, según Tanaka Fumon, Soke Tanaka Fumon, el arte del Yukendo o Yukenjutsu se basó fundamentalmente en el uso de técnicas de lanza aplicado al fusil o al mosquete japonés, que por supuesto fue una derivación de los que fueron traídos por los europeos a Japón y que por supuesto en el territorio nipón se fueron replicando y construyendo sus propias versiones, aunque eran prácticamente iguales. También hay un investigador francés y practicante de Yukendo, porque por supuesto conoce mucho el arte marcial, Baptiste Tavernier, el cual dice que realmente el Yukendo se basa fundamentalmente en las técnicas enseñadas por los franceses cuando fueron o empezaron a frecuentar el territorio japonés e enseñaron el arte del mosquete con bayoneta. Por supuesto, este investigador Baptiste Tavernier defiende un poco la teoría de que la gente de su país, Francia, fueron los que lógicamente enseñaron un poco a los japoneses a usar el mosquete con bayoneta. Esto fue en la era Meiji, por supuesto, y de ahí, bueno, se fue derivando al arte de Yukendo. Estas técnicas se nacionalizaron, por así decirlo, se adaptaron a las artes marciales y bueno, se empezaron a implementar con lo que sería Yukenjutsu y después Yukendo. Yo creo que hay un poco de razón en ambas teorías. Yo creo que independientemente de que los europeos o los franceses, según el investigador Baptiste Tavernier, pudieran haber enseñado el arte del mosquete con bayoneta, se ve ampliamente la influencia del arte de la lanza en el Yukendo. Yo creo que hay un poco de razón en ambas teorías, sin pretender criticar a ninguno, ¿no? Algunos plantean de que el Yukenjutsu como tal vino en la era Meiji y que, bueno, se fue implementando en lo que sería la Academia Militar de Toyama. Realmente el Yukenjutsu se practicaba ya un poco antes, inclusive, digamos, 20 años antes, 10 años antes, tal vez, entre 20 y 10 años. Ya en la era Meiji lo que se vino a constituir fue el Yukendo. Pasa la transformación esa, como dije, de las artes marciales que ocurre en Japón, de lo que es el término Jutsu al término Do. Entonces pasan todas esas artes marciales un poco que a humanizarse desde el punto de vista espiritual, filosófico, que viene a ser las artes con el término Do, ¿okay? Sendero, vía o camino. Después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón capitula ante los aliados, estas organizaciones aliadas prohíben la práctica de lo que sería el Yukenjutsu, debido a que, lógicamente, enseñaba a usar un arma que era usada, va a quedar redundancia, en las contiendas bélicas y prohíben su práctica. Una de las formas que encontraron los japoneses de poder rescatar la práctica, si se puede, de este arte, ¿no? Fue traer la Federación de Yukendo Amateur, que se estableció en el 1952. Y ya después lo que es la federación como tal constituida de Yukendo se estableció en el 1956. Ya habían pasado muchos años después de la guerra, ya las cosas estaban un poco más tranquilas. Y bueno,
muchas artes encontraron la forma de renacer a través del término do, sendero, camino o vía, a través de una imagen no bélica de no confrontación a los ojos de los países aliados, ¿no? Después, como dije, de la capitulación de Japón en 1945, cuando perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una petición alrededor de 30.000 miembros de la Federación de Yukendo de Japón en abril de 2017 para que se implantara la práctica del Yukendo en el sistema escolar japonés. El Yukendo hoy en día no tiene buena imagen, eh, algo que para mí no le encuentro mucho sentido, pero bueno, no tiene muy buena imagen dentro del sistema escolar japonés, debido a que muchos plantean de que recuerda la época de la guerra, la época de los genocidios cometidos también por militares japoneses en otros países, de que trae a la luz esa época oscura, digamos, por así decirlo, del Japón, y prefieren como que obviar esta arte marcial, eh, debido a que, bueno, les recuerda esa etapa, o según ellos, esta arte trae de vuelta esa etapa, cosa que realmente yo no le encuentro mucho sentido, pero esa es la mentalidad de muchos de ellos. Increíblemente, en el 2017, cuando se establece esta petición de 30.000 practicantes de Yukendo, solamente una escuela aceptó el practicar esta arte marcial. Muchos hoy en día en Japón que la practican son personas que de alguna forma pertenecen a la policía, a alguna organización militar o que sencillamente desean rescatar esta arte. Increíblemente, muchos de los que van a Japón a querer practicarla son occidentales que están interesados en conocerla y, bueno, llevarlas a sus países de origen para que las personas puedan tener acceso a ella. Eh, de estas artes de armas, la más popular hoy en día es el kendo o la esgrima japonesa, con, por supuesto, imagen más deportivizada. Es el kendo el que toma el número uno actualmente en Japón. El yukendo usa como práctica algo que se conoce como mokuyu, que es ese mosquete réplica en madera que, por supuesto, no tiene la bayoneta en su extremo, pero que sí consta con las, digamos, 99% de las mismas dimensiones del mosquete original, cuya punta está acolchonada, por así decirlo, para que en los impactos no dañe al compañero de práctica. Y por supuesto, también el uniforme del cual vamos a ver ahora, también tiene sus sistemas de protección para evitar cualquier lesión que pueda ocurrir durante las competiciones o los keiko, las prácticas en clases con un compañero. Las tres áreas fundamentales para marcar puntos o impactar en las competencias o en los combates de Chukendo es la garganta, el corazón o el lado izquierdo eh, de la persona. Como dije, hay sistemas de protección establecidos para evitar lesiones en estas áreas fundamentales. En el lado del corazón, fundamentalmente, porque bueno, donde se encuentra este órgano, el lado izquierdo, ¿no? Es donde se encuentra este órgano tan delicado para el cuerpo humano y bueno, es una de las zonas a atacar fundamentales. A diferencia del kendo, donde se realizan cortes o sun con el shinai o sable de bambú, que fue establecido para las competencias, en el kendo hay swings, hay cortes, como dije, y hay una estocada, que es el ski o suki, como se le conoce vulgarmente, a la garganta. En el caso del yukendo, son todos estocadas a estos lados que ya mencioné anteriormente, que provocan, ¿no? Que se puedan marcar los puntos en las competiciones o en los combates. Hablando un poco del uniforme que envuelve, ¿no?, la práctica del yukendo, está lógicamente el clásico keikogi o doji, traje de práctica o del camino, puede ser llamado yuken doji, que es, bueno, la clásica chaqueta, que usualmente es una tela un poco más fina, más ligera que la de kendo, pero se puede usar la misma. La clásica hakama o falda pantalón, que se usan en las prácticas del iaido, kendo, aikido, y por supuesto los sistemas de protección, que ahí es donde difiere un poco del kendo tan popularmente conocido. Bueno, aparte del código traje de práctica o yukendoji,
como se le puede llamar en la jacama, tiene una especie de protección acolchonada en el lado izquierdo, conocido como dos futon o urabutón, que va en el lado izquierdo, ¿no?, del pecho, que es una especie de, digamos, acolchonadura que va por debajo como tal de la protección, va por encima de la chaqueta de práctica y va por debajo de una futura protección que también se van a poner. Esto ayuda, por supuesto, a amortiguar un poco más las estocadas. Como dije, se llama dos futón o urabutón. Después tenemos el taré, que es una especie de protección en la parte inferior que cubre cerca de lo que son las caderas y los testículos. Eh, Tenemos también el do, que es esa especie de protección en el pecho, ese peto de protección, ¿no?, que va en la parte pectoral. Lo usan mucho los practicantes de Kendo, los practicantes de Chorinji Kempo, usan una especie de do también en la parte central. Protege también de las estocadas que puedan ocurrir por error en el estómago o en la zona central pectoral. Después viene el kata, que es una protección que va sobre el hombro y parte de esta zona frontal pectoral, protegiendo el área del corazón, que esto se ubica sobre el dofutón o el urabutón que se pusieron anteriormente. Va en la zona del hombro. También tienen el shino, que es una especie de guante que va ubicado en una de las manos, y el kote, que es el clásico guante de Kendo, que se usa en una de las manos. O sea, esto es una de las cosas que también diferencia del Kendo deportivo. El Kendo usa el kote o los guantes de protección en ambas manos. En el caso del Yu Kendo, usa el kote en una de las manos y el Chino, que es un guante, digamos, más ligero, como de tela, en la otra mano. O sea, no son en ambas manos el kote, sino en una sola y en la otra el Chino. ¿Okay? También, por supuesto, la otra diferencia con el Kendo es el urafutón o urabutón o dofutón que usan delante del pecho, y lógicamente también el kata, que no lo usa el Kendo tradicional. Esto es como tal lo que constituye el uniforme del Yu-Kendo en su práctica. Antes de terminar, por supuesto, les voy a poner un pequeño o dos pequeños videos acá en la edición donde van a ver cómo se pone el uniforme o las protecciones del Yu-Kendo, y van a poder ver una pequeña demostración de un combate de Yu-Kendo en una competencia en Japón. Y bueno, díganme en los comentarios qué les ha parecido esta Budo Talk. Si conocían esta arte marcial, déjenmelo en los comentarios. Si ya habían oído hablar de ella, si les llama la atención, si no les llama la atención, si creen que es algo culturalmente que deba ser rescatado, tal vez inclusive en Occidente, que las personas puedan conocerlo. Más allá de la mentalidad de que pueda ser efectivo o no para la calle que muchas personas tienen, sino desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de conocimiento. Que el conocimiento, recuerden, no ocupa espacio. Nada, déjenme saber en los comentarios. Espero disfruten estos videitos que les voy a poner ahora al final. No se olviden de darnos un like, eso no cuesta nada y ayuda mucho el trabajo que hacemos. Denle clic a la campanita para que el sistema le avise cuando publiquemos algo nuevo. Y nada, nos vemos en el próximo video que les traigamos acá en Budo TV Online. Muchas bendiciones y saludos para todos.